tenemos una nueva oportunidad de comunicarnos, gracias a Dios. Es un gusto enorme saludarlos. Espero estén bien, estimados amigos, colegas o estudiantes. Les saluda señor Julia Celis, la profesora de matemática. Antes de todo, les deseo muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. A continuación, en su pantalla va a ver el tema que les voy a impartir el día de hoy, que son los conjuntos. Vamos a ver representación de conjuntos, formas de escribir los conjuntos, qué es una igualdad de conjuntos y cómo extraer subconjuntos de un conjunto específico. Para comenzar, necesitamos tener en claro dos situaciones. La primera es que un conjunto es una colección bien definida de objetos. Esos objetos pueden ser números, personas, letras, entre otros. Como segundo, necesitamos saber o conocer las clases de conjuntos, que son el conjunto finito, el infinito, el vacío o el universal, llamado también universo. ¿Cómo represento los conjuntos? Los conjuntos los podemos representar en forma gráfica utilizando diagramas de Venn. También los puedo representar utilizando llaves. La forma de escribir de los conjuntos. Hay una forma que es utilizando los diagramas de Venn que habíamos indicado en la diapositiva anterior. Y la otra forma es hacerlo entre llaves. Pero cuando utilizamos las llaves encontramos dos formas. La primera es una forma por extensión y la otra es la forma por comprensión. Cuando indicamos expresar un conjunto de forma por extensión, nos referimos a que los elementos de ese conjunto van a ir escritos uno a uno. Cuando indicamos conjuntos por comprensión, decimos que los conjuntos van a dar una idea general o específica de los elementos que estos deben tener dentro de los conjuntos. Dicho de otra forma, a los conjuntos por extensión también los conocemos escribir los conjuntos en forma explícita y a los conjuntos por comprensión también los conocemos como forma implícita. ¿Qué es una igualdad de conjuntos? Los conjuntos son iguales cuando poseen los mismos elementos, no importando el orden en el que se encuentren. Tal es el caso del primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos al conjunto J y al conjunto M. En el conjunto J lo tenemos representado en forma por comprensión o implícita y al conjunto M está representado en este caso en forma explícita o por extensión. El conjunto J indica X pertenece a los números naturales tal que X es menor que 5 y esos elementos son 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el conjunto J y el conjunto M son conjuntos iguales. En el ejemplo número 2 tenemos al conjunto C y al conjunto T. En el conjunto C está de forma implícita y el conjunto T está en forma explícita, lo que es igual a por comprensión y por extensión. Si usted puede ver en su pantalla y comparar el conjunto J con el conjunto C, puede observar que los conjuntos solo hay un subcero en la letra N que diferencia a estos dos. Ahora bien, ¿cómo se lee el conjunto C? Se lee de la siguiente manera. X pertenece a los números naturales incluyendo al 0, tal que X es menor que 5. En el conjunto T tenemos uno a uno los elementos que son 0, 1, 2, 3, 4. En el ejemplo 2 podemos observar al conjunto C y al conjunto T. El conjunto C está escrito de forma implícita
y el conjunto T está escrito de forma explícita, lo que es igual a conjunto por comprensión y conjunto por extensión. Si usted compara el conjunto C con el conjunto J, hay un elemento que lo diferencia. En este caso, les voy a leer el conjunto C. Indica lo siguiente: X pertenece a los números naturales, incluyendo al 0, tal que X es menor que 5. Y esos elementos son 0, 1, 2, 3 y 4. En los libros, cuando leemos, encontramos definiciones distintas de números naturales. Algunos libros nos indican que el 0 sí se incluye en los números naturales y otros libros indican que el 0 no se incluye dentro de los números naturales. Y estos dos ejemplos representan a los números naturales. En el primer ejemplo podríamos definir al conjunto de los números naturales como son todos los números positivos. Al utilizar esta definición, entonces no vamos a incluir al 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. Ahora bien, en el ejemplo 2, donde sí incluimos al 0, vamos a utilizar la siguiente definición. Los números naturales son aquellos números que nos sirven para contar. Si utilizamos esta definición, sabemos que el 0 es importante para contar o para escribir cantidades. Explicando esto, vamos a continuar con la clase. Ahora bien, ¿cómo podemos escribir subconjuntos? Un subconjunto es cuando todo elemento pertenece al conjunto en cuestión. Por ejemplo, tenemos al conjunto J. El conjunto J está escrito de forma implícita e indica lo siguiente: X pertenece al conjunto de los números naturales tal que X es menor que 3. Si nosotros pudiésemos describir en forma por extensión cada elemento del conjunto J en un cuaderno, nos daríamos cuenta que los elementos que pertenecen a este conjunto son el 1 y el 2. Ahora, ¿cómo extraigo subconjuntos de ese conjunto J? Utilizando la fórmula que aparece en pantalla, 2 elevado a la n. Ese 2 va a ser un número que no va a cambiar. En este caso, el 2 es una fórmula y la n, esa n es una variable. Esa n va a representar el número de elementos que contiene el conjunto. Ahora bien, 2 elevado a la n. Como el 2 de base es una constante, esa constante no va a cambiar, la n es una variable. Entonces, el conjunto J tiene únicamente 2 elementos. Si desarrollamos esa potencia, nos quedaría que 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Por lo tanto, vamos a tener 4 subconjuntos. El primer subconjunto sería 1. El segundo subconjunto sería 2. El tercer subconjunto sería el conjunto identidad. Y el cuarto subconjunto sería el conjunto vacío. Como segundo ejemplo tenemos lo siguiente: el conjunto S posee 1, 2, 3 y 4 elementos. Utilizando la fórmula me quedaría 2, que es la base, una constante, y n, que representa que ese conjunto tiene 4 elementos. 2 elevado a la cuarta me queda 16. Quiere decir que de este conjunto S vamos a extraer 16 subconjuntos. Vamos a hacer los primeros 4 subconjuntos. Vamos a extraer uno a uno los elementos, tal que el primer subconjunto
es 1, el segundo subconjunto es 2, el tercer subconjunto es 3, el cuarto subconjunto es 4. Y luego vamos a extraer subconjuntos de 2 elementos en 2 elementos. Sería el siguiente: 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 y 3, 4. Entonces, ahí ya llevamos 10 subconjuntos. Nos faltarían 6 subconjuntos más. Ahora agrupémoslos de 3 en 3. Y nos quedarían los siguientes subconjuntos: 1, 2 y 3, 1, 2 y 4, 1, 3 y 4, 2, 3 y 4. Y para finalizar necesitamos 2 subconjuntos más: el de identidad y el vacío. Entonces, si usted cuenta, efectivamente vamos a tener 16 subconjuntos de ese conjunto. Algunas personas acostumbran a escribir A', B', C', D'. Esa prima es como hacerle un apóstrofe a la letra, y eso es lo que diferencia a un conjunto de un subconjunto. Pero en esta clase, todos estos subconjuntos en algún momento pueden representar a un conjunto en particular. Por lo tanto, nosotros vamos a dejar así los subconjuntos. Quedan 16 subconjuntos del conjunto S. Que tengan una larga, feliz y bendecida vida. Nos vemos muy pronto.